Evangelio de hoy. Sábado 6 de septiembre de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En un sábado, Jesús cruzaba entre sembrados mientras sus discípulos arrancaban espigas, las frotaban y comían los granos. Al notar esto, algunos fariseos preguntaron: ¿por qué hacen lo que no está permitido en sábado? Jesús respondió: ¿no han leído lo que hizo David cuando tuvo hambre? Entró en el templo, tomó panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes y los compartió con sus acompañantes. Pues les digo, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. El Evangelio de hoy nos sitúa en un episodio aparentemente sencillo. Jesús y sus discípulos caminan entre sembrados un sábado y ellos arrancan espigas para comer. Para muchos, este acto podría parecer insignificante, pero para los fariseos era una transgresión de la ley, pues en sábado estaba prohibido cualquier actividad que se considerara trabajo. Los fariseos, celosos guardianes de la ley, no veían hombres con hambre ni discípulos cansados, veían solo una regla rota. Esta actitud refleja lo que ocurre cuando el corazón se endurece, la norma se convierte en un fin en sí misma y pierde su espíritu, que es servir a la vida y acercarnos a Dios. Jesús responde con sabiduría, recuerda el episodio del rey David, que en una situación de necesidad comió los panes de la ofrenda, destinados únicamente a los sacerdotes. Con este ejemplo, Jesús enseña que la ley no está hecha para esclavizar al ser humano, sino para servirlo. La necesidad vital, la dignidad y el bien de las personas están por encima de interpretaciones rígidas y legalistas. Y entonces pronuncia una frase clave que resuena en todos los tiempos. El Hijo del Hombre es Señor del sábado. Con esto, Jesús no abole el sábado ni las leyes, sino que afirma su autoridad sobre ellas. El descanso sabático, instituido para el bien del hombre, encuentra su plenitud en Cristo, quien es el verdadero descanso y la verdadera libertad. El peligro del legalismo. Este Evangelio nos invita a reflexionar sobre cómo vivimos nuestra fe. A veces podemos caer en la tentación de medir la fidelidad a Dios solo por prácticas externas, cuántas veces rezamos, si cumplimos con tal o cual rito, si asistimos puntualmente. Todas estas cosas son valiosas, pero corremos el riesgo de absolutizarlas y olvidar lo esencial, la caridad, la misericordia y la compasión. El legalismo convierte la religión en una carga. Nos lleva a juzgar a los demás, a señalar sus fallos y a olvidar que lo más importante no es la perfección exterior, sino un corazón sincero que busca amar. Los fariseos del Evangelio no tenían hambre, pero juzgaban a quienes sí la tenían. ¿Cuántas veces hoy también caemos en ese mismo error, al mirar la apariencia y olvidar la necesidad real de las personas? Jesús y la verdadera libertad. Jesús libera a sus discípulos de esa visión opresiva de la ley. Él no los reprende, no los somete a un examen de pureza religiosa, al contrario, los defiende, mostrando que el amor y la vida están por encima de todo. Ser cristiano no es cumplir normas como un esclavo, sino vivir en libertad en el amor. Esto no significa despreciar los mandamientos ni las prácticas espirituales, sino darles su sentido profundo,
acercarnos a Dios y a los hermanos. El descanso del sábado nos recuerda que no somos esclavos del trabajo, del dinero ni de las exigencias del mundo. Pero más allá de un día de la semana, Jesús nos invita a encontrar en Él nuestro verdadero descanso, en su palabra, en su presencia, en su amor. Además, el Evangelio de este día nos muestra una escena muy concreta: los discípulos de Jesús, caminando por los sembrados en sábado, arrancan espigas para comer. Los fariseos, atentos observadores de la ley, no ven discípulos con hambre, sino transgresores de la norma. Y en ese contraste aparece Jesús, quien con autoridad y ternura revela una verdad profunda: el ser humano está por encima de las normas, y el sábado está al servicio del hombre, no al revés. El hambre que no se ve. Detrás del gesto sencillo de arrancar unas espigas, hay una realidad muy humana: el hambre. No solo el hambre física de los discípulos, sino también el hambre espiritual de quienes siguen a Jesús buscando esperanza. Los fariseos, encerrados en su rigorismo, se fijan en la letra de la ley y no en la necesidad del corazón humano. ¿Cuántas veces en la vida nos ocurre lo mismo? Vemos la acción externa y juzgamos, sin preguntarnos cuál es la necesidad que hay detrás. El mundo está lleno de personas con hambre, hambre de pan, sí, pero también hambre de amor, de reconocimiento, de dignidad, de sentido. Y muchas veces, en lugar de acercarnos con compasión, ponemos reglas, condiciones o juicios. El Evangelio nos enseña hoy que Jesús no es indiferente al hambre del ser humano. Él mismo se presenta como el pan de vida, como aquel que sacia no solo con espigas arrancadas en un campo, sino con su misma entrega en la cruz. El sábado como don. El sábado no es una obligación pesada, sino un regalo. Fue instituido para recordarnos que no somos esclavos del trabajo ni de la productividad, sino hijos amados que necesitan descansar y volver a centrar la vida en Dios. Hoy, sin embargo, muchos vivimos esclavizados del trabajo, de la rutina, de las preocupaciones, de las apariencias, de las redes sociales, de la búsqueda incansable de éxito. Nos cuesta detenernos, y en esa vorágine, perdemos la capacidad de contemplar, de escuchar y de estar con Dios. Jesús, al declararse Señor del sábado, nos recuerda que en Él encontramos el verdadero descanso. No se trata solo de un día libre en la semana, sino de vivir en una dinámica de confianza, de soltar el control y dejar que sea Dios quien sostenga nuestra vida. La tensión entre ley y misericordia. Este pasaje también nos confronta con una tensión que sigue viva en la Iglesia y en nuestras comunidades: la tensión entre la ley y la misericordia. La ley es necesaria, nos orienta, nos da un marco, nos ayuda a caminar en la voluntad de Dios. Pero la misericordia es el corazón del Evangelio, y siempre debe tener la última palabra. Si absolutizamos la ley, corremos el riesgo de volvernos como los fariseos, jueces fríos, insensibles a las necesidades del prójimo. Jesús nos enseña que la misericordia es la plenitud de la ley. Misericordia quiero y no sacrificios, Mt 9,13. Eso significa que cualquier práctica, norma o tradición religiosa pierde sentido si no conduce al amor y a la vida. Aplicaciones para la vida. Este Evangelio nos invita a hacer un examen personal y comunitario. ¿Qué peso le damos a la norma en nuestra vida de fe? ¿La vivimos como un camino de libertad o como una carga? ¿Qué vemos primero en los demás? ¿Las necesidades o los defectos? ¿El corazón o la apariencia? ¿Dónde encontramos nuestro descanso? ¿En Cristo, que es Señor del sábado, o en las cosas pasajeras que no llenan? ¿Somos capaces de poner la misericordia por encima de los ritualismos?
¿O todavía seguimos atrapados en juicios, comparaciones y exigencias superficiales? Este Evangelio nos provoca a examinarnos. ¿He convertido mi fe en un simple cumplimiento de normas externas, olvidando la misericordia? ¿Miro con dureza a los demás cuando no actúan como yo pienso que deberían? ¿Busco en Jesús mi verdadero descanso, o vivo atrapado en el activismo, en la autoexigencia, en la necesidad de aparentar? Un llamado al corazón. Jesús nos enseña que el amor es el criterio último. No se trata de relativizar todo, sino de comprender que la norma está al servicio de la vida. El verdadero discípulo de Cristo sabe que la caridad y la compasión son la ley más alta. El Señor del sábado camina con nosotros hoy y nos invita a dejar que nuestro corazón sea más grande que nuestras costumbres, más libre que nuestros miedos, más abierto que nuestros juicios. El gran anuncio. La frase de Jesús el Hijo del Hombre es Señor del sábado es mucho más que un debate con los fariseos. Es un anuncio, Él es el Señor de todo, el que da sentido a la ley, a la historia, a la vida humana. Seguirlo a Él no es vivir esclavizados por normas externas, sino entrar en la libertad de los hijos de Dios. La verdadera santidad no consiste en cumplir al pie de la letra, sino en amar de verdad, en tener un corazón abierto a las necesidades del prójimo y dispuesto a dejarse guiar por el Espíritu. Oración final. Señor Jesús, hoy quiero reconocerte como el verdadero descanso de mi alma. Libérame de las ataduras de la rigidez, de los juicios fáciles, de las cargas que yo mismo me impongo. Enséñame a vivir la fe con libertad, alegría y compasión. Que mi vida no se quede en cumplir, sino en amar, no en aparentar, sino en servir, no en juzgar, sino en acompañar. Tú, Señor del sábado, enséñame a descansar en ti. Señor Jesús, tú que eres el verdadero descanso de mi alma, libérame de toda rigidez y de todo legalismo que me impide amar. Enséñame a vivir mi fe con alegría y libertad, sin quedarme en lo superficial, sino entrando en el corazón de tu Evangelio, la misericordia. Que nunca juzgue por apariencias, sino que vea con tus ojos y actúe con tu compasión. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar me gusta, dinos qué te pareció en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes y que tengas un día lleno de bendiciones.